Saberes y Pensamiento Científico, segundo grado, trimestre 2, video detonador, cómic científico. Mírenla, ya está de mí, vamos a verla. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Hola, ¿cómo vas a hacer el cómic científico? Es que nunca hemos hecho uno. Sí, de hecho solo sabemos hacer historieta. Pues acordamos con la maestra que nuestro cómic tiene que describir el comportamiento de la luz como resultado de la interacción entre la electricidad y el magnetismo. Además debemos apoyarnos del álgebra representando asociaciones con progresión cuadrática de figuras y números para interpretarlas y describirlas. Sí, y yo digo que al igual debemos tener en cuenta cuál es la diferencia entre una historieta y un cómic, porque si no nos confundiremos y pues no sabríamos realizarlo. De acuerdo, dialoguemos a partir de lo que sabemos y después investiguemos en algunas fuentes. ¡Vamos! Sí, pues vamos. Las y los alumnos se hicieron las siguientes preguntas para hacer un cómic científico. ¿Qué diferencia hay entre un cómic y una historieta? ¿Cuál es el proceso para hacer un cómic? ¿Qué elementos debe de tener un cómic para que sea científico? ¿Cómo podemos representar en un cómic los conceptos científicos? ¿Qué elementos narrativos y visuales debemos incluir en un cómic científico? ¿Están realizando su borrador? Sí. ¿Tienen alguna duda? Maestra, dime, ¿es necesario que hagamos un cómic científico? Es que se parece mucho a una historieta y como ya hicimos una antes, nos sería mucho más fácil. ¿Qué opinan los demás? Pues yo sigo sin entender la diferencia entre un cómic y una historieta. Hay que entender las diferencias para saber cuál se adapta mejor a lo que vamos a hacer. Entonces solamente tengo una duda, profesora. Si vamos a crear un cómic científico, entonces igual llevará lo que es personajes, una historia y un orden cronológico. Puede ser que encuentren varias definiciones. Consideren que un cómic lleva pocas viñetas y una historieta lleva un número mayor de ellas. El cómic lo podrán realizar con imágenes y casi nada de texto. La historieta lleva más texto e inclusive tiene diálogos escritos en globos. Además, en el material que realizarán, pueden elegir una idea y representarla en una sola viñeta, en tanto que en la historieta necesitarán más. En la biblioteca hay libros de cómics, pero no definiciones, y veo que la estructura es como lo comenta la maestra. Es necesario hacer un plan de trabajo. Lo primero que requerimos es definir la intención del cómic, después el contenido y luego la estructura que le daremos. Miren, aquí en nuestro libro de Saberes y Pensamiento Científico hay algo sobre la electricidad y el magnetismo que podemos usar en nuestro cómic para hacerlo más resumido y claro, como lo hemos utilizado en el cuento corto y en el folleto de protocolos de seguridad. Bueno, entonces no será tan difícil como pensábamos. Solamente tenemos que ser claros, agregar algunas viñetas y pues poder agregar una buena ilustración que pueda representar bien las ideas claras científicas. Ya vimos que el cómic científico puede o no tener personajes que pueden ser anónimos y que no es necesario seguir un orden cronológico como en la historieta. Después de conversar, creo que el cómic científico es el mejor recurso que podemos desarrollar. Bueno, entonces hagámoslo. Ya tenemos la información y todo lo necesario para poder crear los dibujos. ¿Les parece? Ok, háganlo, chicos. Para llevar a cabo esta estrategia detonadora del campo Saberes y Pensamiento Científico, las y los alumnos hicieron lo siguiente. Revisaron detenidamente los contenidos del proyecto para lograr vincular las ciencias con las matemáticas. Reconocieron las diferencias entre el cómic y la historieta y distinguieron cómo es un cómic científico. Consultaron diferentes fuentes para obtener la información académica y con base en ella definieron la estructura del cómic. Decidieron que el cómic científico era el recurso más adecuado para presentar la información de manera breve, ilustrativa y atractiva. Definieron un plan de trabajo y en él la manera como integrarían la información. Diseñaron el cómic con la presentación de la información científica. Creo que el cómic científico fue lo mejor para lo que queríamos lograr. Y además aprendimos que una historieta también funcionaría, pero requiere de más dedicación y más requisitos. Creo que organizamos mejor nuestro tiempo y trabajamos muy bien en equipo. Sí, la verdad es que lo hicimos muy bien. ¿Y ustedes cómo harían su cómic científico?